Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso voy a estar hablando del dron DMS-107. Bueno, este canal no es un canal que se dedique a hablar de drones, pero gracias al canal me he podido comprar este dron que ustedes están viendo y es por ese motivo que decidí traerles un video hablando de este dron. En caso de que ustedes se hayan comprado uno como este, o en caso de que estén intentando comprar un dron y no sepan qué dron comprar, o estén indecisos a la hora de querer comprar el DMS-107. Este dron, el DMS-107, es un dron barato, es uno de los drones más baratos que hay, que podemos encontrar en Mercado Libre. En este caso yo lo he comprado en Mercado Libre y tiene un precio de 12.300 pesos en el momento que yo lo compré, pero ahora he estado viendo que su precio ha bajado a algo así de 10.800 pesos aquí en Argentina, obviamente. Este es un dron, como estamos viendo, de tipo plegable, ¿sí? Como podemos ver, sus patitas se abren o se cierran. Eso es algo que está muy bueno porque de esa forma no nos ocupa demasiado lugar. Lo podemos llevar en una mochila o guardarlo en cualquier sitio que no nos ocuparía demasiado lugar. Trae una batería, eso es lo que tiene este dron, que tan solo trae una batería, que es la que trae colocada. Es una batería muy pequeña, ¿sí? Pero que tiene una duración de 8 a 10 minutos. Por lo general no llega ni siquiera a 8 minutos de vuelo, ¿ok? De todo modo es una buena duración para un dron tan barato como es el DMS-107. Este dron es un dron bastante bueno en cuanto a lo que sería lo que es la carcasa. Es bastante resistente, bastante dura. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de sus motores, que a la semana de tenerlo, los dos motores de adelante se quemaron, dejaron de funcionar. Este dron en este momento ya no funciona. Se puede encender, ¿sí? El dron enciende, obviamente tiene batería y funcionan los dos motores de atrás. Vamos a encenderlo y vemos que tiene como estos ojitos, que eso es algo que me gusta muchísimo de este dron. Con las luces obviamente nosotros nos podemos guiar para saber cuál es la parte frontal y la parte de atrás. Las luces rojas son la parte de atrás y las luces azules son la parte del frente del dron. De esa forma vamos a poder saber dónde está la cabeza del dron cuando lo estamos manejando, ¿no? Es un dron que me gusta muchísimo en cuanto a su estética. Tiene una estética muy bonita, es muy lindo. A mí en lo personal me gusta muchísimo, pero lamentablemente se me ha roto el dron. Y el problema que tiene este dron es que como es un dron barato, a la hora de conseguir repuesto no se consiguen repuestos. Por lo general en los drones baratos no se consiguen repuestos, tampoco se consiguen las baterías. Por lo general no pude conseguir batería, quería comprar una batería extra para tener entonces más duración de vuelo. Solamente recambiando la batería podíamos volarlo más tiempo, pero no pude conseguir baterías para este dron. Así que el problema que tenemos entonces con este dron es que no duran demasiado tiempo los motores. Según he estado viendo, investigando, en este caso de los drones chinos, porque este es un dron chino, los drones baratos chinos no suelen durar demasiado los motores, se queman al poco tiempo de tenerlo. Probablemente algunos lo habrán tenido quizás a este mismo dron y les haya durado mucho más tiempo que a mí. A mí me duró una semana y se quemaron los dos motores de adelante, y el problema es que no puedo conseguir motores para recambiarle. Entonces, ¿vale la pena comprar el DMS-107? Sí, si es la primera vez que vas a volar un dron, te sugiero que sí, que lo compres, porque como es un dron barato, se te va a romper probablemente en algún accidente o algo, y bueno, no vas a perder demasiado dinero, pero vas a aprender a volar el dron. Eso es algo bastante positivo de eso, ¿no? Que si lo rompes porque no sabes volarlo y es la primera vez que vas a volar un dron, pero si es un dron barato, no vas a tener tanto miedo a la hora de volarlo si se te rompe. Y de esa forma vas a poder ir iniciándote en este mundo de los drones. Bueno, yo pude aprender a volarlo porque es un dron que sí podemos decir se vuela muy fácil. Se vuela, aquí tenemos lo que viene siendo el control remoto del dron, ¿sí? Aquí tenemos las palanquitas, se despliegan las antenitas. Aquí tenemos esto, automáticamente se enciende el dron cuando el control, cuando nosotros con esta manijita se enciende, suena, se enciende el dron, el control, y se conecta con el dron. Se maneja muy fácil, ¿sí? Tiene un alcance de 80 metros de longitud y creo que son 40 metros de altitud que puede volar el dron del alcance del control, ¿no? Lo bueno de estos drones es que, por ejemplo, como dije, tiene un alcance de 80 metros. Cuando nosotros lo estamos conduciendo, ustedes
pensarán que si se pasan de los 80 metros el dron se les va a ir. No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos al máximo, lo exigimos al máximo al dron hasta que llega a esos 80 metros y el dron no se va del alcance del control. Llega a esos 80 metros y por más que nosotros le estemos exigiendo para que siga avanzando, el dron no avanza más de esos 80 metros. Lo mismo pasa con la altitud. Llega hasta la altitud máxima que el dron puede llegar del control y no se va a ir de la distancia que requiere el control. En caso de que pierda la conexión con el control, en ese caso sí se nos podría ir el dron, que es lo que me pasó a mí. Pero les voy a explicar por qué. Este dron puede grabar, obviamente tiene la camarita frontal, puede grabar videos, pero para poder grabar videos va a requerir de descargar una aplicación que se la van a poder descargar escaneando el código QR que trae el manual de este dron. Van a escanear el código QR, le va a aparecer el enlace para descargarse la aplicación, se le van a descargar a la aplicación y van a conectar esa aplicación, ¿sí?, con su celular al dron mediante una conexión Wi-Fi. Requiere de una conexión Wi-Fi para poder conectarse la aplicación con el dron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa aplicación lo que me ha ocasionado a mí por lo menos es que me hizo perder el control del dron, ¿sí?, y se desconectó del control y se me fue el dron. El dron perdió la conexión con el control y tuve que salir corriendo detrás del dron porque el dron obviamente quedó volando libremente y no podía recuperar el control del dron. Entonces, si ustedes están volando este dron y están utilizando la aplicación, lo más probable es que van a terminar perdiendo el control del dron y el dron se les va a ir. Así que no recomiendo utilizar la aplicación, ¿sí?, que vuelen el dron con la aplicación, no se lo recomiendo. Simplemente les recomiendo volarlo solamente con el control que trae el dron, sin estar grabando obviamente video. Es una pena que no traiga ranura para tarjeta SD, porque si trajera ranura para tarjeta SD solamente tendríamos que insertar la tarjeta SD en la ranura y el dron grabaría automáticamente en la tarjeta SD sin necesidad de estar utilizando esta aplicación. Así que en lo personal, en mi experiencia, este dron no sirve para grabar videos y obviamente tenemos ese problema de que con la aplicación no podemos grabar porque perdemos el control del dron y el dron termina yéndose a cualquier lado. No les recomiendo tampoco volarlo en ciudad, ¿sí? No es aconsejable volarlo en ciudad. Si van a volar este dron, vayan a un lugar descampado donde no lo puedan volar libremente. No es aconsejable obviamente volar un dron dentro de la ciudad. Y bueno gente, eso es lo que me ha sucedido a mí en cuanto a la experiencia que he tenido con el DMS-107. Es un dron muy bueno, muy lindo estéticamente, pero que no dura demasiado tiempo. Lo que son los motores por lo menos no duran demasiado tiempo y no se consiguen repuestos para poder reparar este dron. Así que nada gente, espero que si están por comprar un dron, un DMS-107, este video les ayude a decidirse si comprarlo o no comprarlo. En mi experiencia es un dron muy lindo, como dije, pero que no dura demasiado tiempo. Sí es fácil volarlo, es un dron muy agradable a la hora de volarlo, se vuela muy bien, resiste muy bien en cuanto al viento y obviamente es un dron muy agradable en cuanto a su estética. Repito eso porque a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es como una especie de diseño basado en lo que sería el DJI Spark. El Spark es un dron muy lindo, pero obviamente es muy costoso y probablemente muchos de ustedes no puedan comprarlo al igual que yo. Y este dron tiene una estética muy similar al Spark, que eso realmente le da una aerodinámica también muy buena a la hora de volarlo. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, que les sirva para decidirse si comprar el DMS-107 o no comprarlo, o si lo compraste ya, bueno, por lo menos vas a tener esta referencia que te estoy haciendo con respecto a este dron. Si ya lo compraste, te sugiero que lo cuides mucho porque que no lo vueles en condiciones de viento, que trates de buscar las condiciones óptimas para volarlo. Si no quieres extraviarlo o romperlo rápidamente, si su carcasa es muy resistente, si se cae no se rompe. Se cayó en muchas ocasiones, se estrelló en árboles y el dron, como vemos, está completamente sano, no se le rompieron las hélices, nada. Está en muy buenas condiciones. El dron trae protectores para las hélices, así que le pueden colocar las protecciones en las hélices. Y es un dron muy bueno en cuanto a su carcasa. Es muy resistente, pero los motores es el problema, no resisten demasiado tiempo y no se consiguen repuestos a la hora de comprar repuestos para reparar el dron y poder seguir utilizándolo. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito
y activa la campanita de notificaciones. Y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao.